Señor. Y una vez que se quedaron allí escuchando la voz del Señor, pues acudieron en aquel lugar a recibir lo que el Señor le había prometido. Donde el Señor le había prometido que iban a recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el poder de Dios en la iglesia? Bueno, pues como ya hemos mencionado, en lo que es el Espíritu Santo. La iglesia del Señor recibe poder de Dios cuando viene el Espíritu Santo sobre ella. En aquel día de Pentecostés sabemos muy bien la historia en el libro de los Hechos, su capítulo 2, donde el Señor, donde se efectuó aquel día de Pentecostés, el avenimiento del Espíritu Santo, que dice la palabra que fue como un estruendo lo que sucedió en aquel lugar. Y fue tan grande el poder, el derramamiento de Espíritu Santo que hubo en aquel lugar, que dice que todos los que estaban alrededor de diferentes lugares, lenguas, tuvieron que venir a causa del estruendo, a causa del poder de Dios en aquel lugar, a ver qué era lo que estaba aconteciendo, hermano. Lo que allí aconteció no fue algo pequeño. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque la multitud no pudo entender en el momento lo que estaba aconteciendo allí, pero llegó el momento cuando, lleno del poder de Dios, vino la demostración en Pedro. Cuando Pedro se levanta en medio de la multitud y le habla a aquellos que salieron diciendo: esta gente están locos, están borrachos, están llenos de monstruos. Pedro tuvo que levantarse lleno del poder de Dios y darle a demostrar a esa gran multitud que no estaban borrachos, que tampoco estaban locos, sino que los que habían recibido era el poder del Espíritu Santo, que lo que habían recibido era aquello que el Señor le había prometido y le había dicho, que no salieran de aquel lugar hasta que no fueran llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que ellos recibieron en ese momento, el poder de Dios. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Bueno, una iglesia sin Espíritu Santo no hay poder. Una iglesia que no tiene el Espíritu de Dios es una iglesia que es arrastrada por cualquier viento. ¿Qué es lo que simboliza el poder de Dios en la iglesia? Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, lo que tiene que identificarnos donde quiera que vayamos es el Espíritu Santo de Dios. Aún en nuestro hablar, cuando la iglesia o un siervo del Señor, una sierva del Señor habla, es identificado porque nosotros somos personas que aún en nuestro hablar nos caracterizamos como personas diferentes, como personas que hablamos diferente, que nuestra forma de expresarnos damos a mostrar que somos personas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando hablamos, gloria al Señor, es como en ocasión cuando Jesús hablaba lleno del poder y decían: bendito sea el nombre del Señor, que este hombre enseñaba diferente, como el que tenía autoridad. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios era el que estaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. En muchas ocasiones sucede en el pueblo de Dios. Y enseñaba en día atrás, hablaba en la iglesia en la cual Dios me permite estar dirigiendo, de este tema, donde hablábamos de lo que es la evangelización. Nosotros hablamos y decimos que el Espíritu de Dios es quien convence al hombre de pecado. Es verdad, el Espíritu de Dios es quien convence al hombre de pecado. Pero ¿cómo lo hace? De la siguiente manera: muchas veces predicamos, damos el mensaje a las almas y decimos: ya yo cumplí con mi trabajo, ahora el Espíritu Santo que haga el de él. A él le toca convencerlo de su pecado, pero no es así. Hay un error en esta parte. Explico. ¿Usted sabe dónde es que el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado? Es que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Y cuando usted y yo hablamos a la persona, esa palabra sale saturada por el Espíritu Santo que mora en nuestra vida y hace que esa palabra conmueva o componga aquel corazón que está escuchando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y quede convencido de que verdaderamente la palabra que usted y yo le estamos dando es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted ha tenido la experiencia de hablar con personas de este tema, o hablarle a personas, predicarle, que delante de uno lloran,
se conmueven y dicen: es verdad, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que ese es el camino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ese momento, por medio de una palabra llena del Espíritu Santo, es la que mueve y convence al hombre del pecado. No es que usted soltó la palabra y ahora más atrás va a venir el Espíritu Santo a hacer el trabajo. No, es que su palabra tiene que salir ungida, tienen que salir llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que la persona pueda entender el mensaje y quedar convencida. Bendito sea el nombre del Señor, de la palabra que usted y yo le damos. ¿Cuál es la importancia que mostramos aquí del Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Pues lo mismo que acabamos de explicar. Si no hay Espíritu Santo, la palabra sale en vacía. Si no hay Espíritu Santo, cuando usted habla, la persona no lo entiende. Muchas veces se burlan, muchas veces le injurian. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra va sin respaldo. No hay Espíritu Santo de Dios que respalde esa palabra. Pero cuando la palabra sale respaldada, la persona queda convencida. Donde lo ven a usted, le guardan un respeto, le prestan atención. ¿Por qué? Porque entienden que usted es un hombre que porta el Espíritu Santo de Dios. Que cuando usted habla diferente a los demás hombres. Usted habla con altura, usted habla con respeto, porque el Espíritu de Dios mora en su vida. Pero nos vamos un poquito más allá en lo que es la iglesia hoy en día, hermano. Verdaderamente que se muestra hoy en día una gran necesidad de lo que es el Espíritu Santo de Dios en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que conforman la Trinidad divina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué acontece? El Espíritu Santo de Dios, la Biblia nos enseña que no mora en templos sucios. No mora en templos sucios. Permítame hacerle una pregunta ya en ese espacio. Porque mucha gente nos escucha y como estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cómo usted describiría o qué descripción usted le daría a un templo sucio? Un templo sucio, muy buena pregunta. Claro, un templo sucio. Cuando una persona, la Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando andamos y practicamos lo que es el pecado, cosas que no son lícitas delante de Dios, es un templo que está sucio. ¿Cuál es el templo? Cuando el templo está limpio, cuando ya el Espíritu Santo ha venido, usted se guarda para Dios, hace la voluntad de Dios, anda en el temor de Dios. Es un templo donde el Espíritu Santo va a morar. Son varias las cosas que pueden ensuciar el templo de Dios. Hoy en día cantidades que parecen cosas pequeñas y simples, pero ensucian lo que es el templo de Dios. Y sobre esto hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo de Dios, como ya le dije, no mora en templos sucios, sino en un corazón que Él lo ha limpiado para morar Él. Donde está el Espíritu de Dios, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la mentira. Tan solamente con el ser humano, el cristiano, vivir una vida de mentira, de chisme, de murmuraciones y cuántas cosas que nosotros sabemos Está ensuciando. que acontecen. Eso son cosas que ensucian lo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando se ensucia el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrita y se va apartando de ese templo, porque no cabe donde hay suciedad. El Espíritu Santo no mora donde hay inmundicia. El Espíritu Santo mora en una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo y se guarda en el temor de Dios. Es allí donde mora la presencia de Dios. Nosotros, lamentablemente, decirlo claramente, nosotros hoy en día vemos en el pueblo de Dios cuántas cosas están aconteciendo. Podemos decir que la presencia de Dios, si nosotros vamos a comparación, hermano, con tiempos atrás que hemos vivido, en los tiempos de nuestra conversión, cómo era el derramamiento del Espíritu de Dios en la iglesia, y lo comparamos con lo que vivimos hoy en día, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios pues ha sido contritado en gran manera. Se ha apartado un poco de la iglesia, y la iglesia necesita que el Espíritu Santo de Dios more dentro de ella.
La iglesia necesita detenerse muchas veces en el camino. Nosotros como cristianos tenemos muchas veces que detenernos, hacer un autoanálisis en nuestra vida. Y así es como nos damos cuenta con qué le estamos fallando al Señor. Siempre he dicho allá en la congregación, he dicho, nosotros tenemos que procurar que todos los días de nuestra vida sintamos la presencia de ese Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Si no hay presencia de Dios en nuestra vida, debemos de sentir preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te siento, Señor? ¿En qué te he fallado? Porque lo que aleja el Espíritu Santo de Dios de nuestra vida se llama el pecado. Automáticamente, cuando